Bueno, bienvenidos a todos ustedes, bienvenidos a los que son de casa, bienvenidos a aquellos que nos están visitando en esta tarde. Es un gran placer de mi parte poder servirles a todos ustedes. También quería agradecer, hermanos, por aquellos que estuvieron intercediendo en oración por mí en esta tarde, hermanos. La verdad se los agradezco bastante. En esta tarde, como bien han leído allá arriba, vamos a estar estudiando el tema de cómo reconocer a un verdadero cristiano. Yo sé que cierta parte de la iglesia va a estar un poco familiarizada con el tema, dado que esto es algo que se está llevando ahorita los jueves. Estamos estudiando precisamente esta epístola, la de Primera de Juan, y yo sé que va a ser algo medio fresco para algunos de ustedes, pero espero que de igual manera sea de gran beneficio para todos nosotros. Dicho esto, si me podrían acompañar y si podrían abrir sus Biblias en el libro de Primera de Juan, vamos a estar leyendo el capítulo 4 y vamos a estar exponiendo todo el capítulo 4. La verdad, hermanos, voy a ser franco, tenemos un sermón medio largo frente a nosotros, así que vamos a estar orando para que Dios nos dé las fuerzas para mantenernos enfocados en todos estos, ¿sí? Bien, vamos a leer la escritura y luego oramos. Primera de Juan, capítulo 4, dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor de Dios, el amor que tiene Dios para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque él que no ama a su hermano, a quien le ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ama también a su hermano. Amén, hermanos. Como bien ven, tenemos bastante por delante de nosotros, así que vamos a orar, ¿sí? Padre, una vez más queremos darte gracias por el simple hecho de poder estar aquí reunidos. Sabemos que es de gran bendición poder estar expuesto a tu palabra, Padre. Sabemos que es el medio que tú usas precisamente para madurarnos, para santificarnos a cada uno de nosotros. Y como bien hemos visto, Padre, es en el Evangelio o es en el amor
que tú has derramado sobre nosotros, que nosotros vamos a encontrar la motivación para poder amarte, para poder obedecerte, Padre. Y es en esta tarde que venimos precisamente bajo ese mismo amor que ha sido producido en cada uno de nosotros por tu evangelio, Padre, que venimos buscando de tu palabra, buscando ser alimentados de tu alimento espiritual, Padre. Y esa es mi petición en esta tarde, que tú puedas usar tu palabra para que sea de gran edificación para cada uno de nosotros de tal medida necesaria, Padre. Ayúdame en esta tarde de igual manera a ser fiel a tu palabra, a depender completamente del poder de tu Espíritu, Padre, y que sea tu Espíritu manifestándose en cada uno de nosotros. Todo esto para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, solo para adelantarles, si quisieran profundizar un poco más en cuanto a lo que vamos a estar viendo hoy, sí se está llevando a cabo, como les comentaba, los jueves, el estudio en las epístolas juaninas. Ahorita estamos por concluir el primer libro de Primera de Juan, estaremos viendo Segunda de Juan y Tercera de Juan. Pero si no estuvieron presentes por cualquier razón, en el canal de YouTube de la iglesia ustedes pueden ir y escuchar las enseñanzas que se han estado llevando a cabo. Así que espero que esto pueda crear eso en ustedes y que se animen y puedan ir a escuchar de una manera más profunda lo que estaremos viendo en esta tarde. Dicho esto, hermanos, cuando entramos al libro de Primera de Juan, si ven ustedes en el inicio ahí, en realidad no hay un saludo que se está llevando a cabo. No es como que se está identificando el autor de esta carta. Pero el hecho de que no se identifique el autor en esta carta no quiere decir que no podemos saber quién es el autor. De hecho, hay suficiente información, incluso en la misma carta, para nosotros poder llegar a una conclusión de que es el apóstol Juan quien escribió esto. Y esto lo podemos ver a través del lenguaje que se usa, que incluso lo estaremos viendo un poco más adelante. Pero desde el inicio, ahí está hablando este autor de que él fue testigo precisamente de la resurrección de Jesucristo, que como bien sabemos, esa es una de las características de un apóstol verdadero, una persona que estuvo y que vio presencialmente a Jesucristo. Y de igual manera vemos cómo él habla de una manera autorativa, más que nada apostólica, en cuanto al evangelio, la manera que él enseña, y como les comento ahorita lo estaremos viendo más adelante. De igual manera, podemos ver el lenguaje que se usa a través de Primera de Juan, y creo que podemos concluir que es el mismo lenguaje, o es un lenguaje muy similar al del evangelio de Juan. Es un lenguaje muy similar que se está llevando a cabo. Y por último, en el primer siglo, los padres de la iglesia, creo que había una conclusión unánime en cuanto a atribuir esta carta a Primera de Juan. O sea que las evidencias son bastantes que nos ayudan a llegar a esta conclusión. A la audiencia de igual manera, hermanos, aquí no se menciona, no es como que vemos un destinario específico dentro de la carta. Lo único que sí sabemos es que fue dada para la región de Asia Menor. Esta carta en sí tiene la naturaleza de ser escrita y circulada por la región de Asia Menor. Y de igual manera es para nosotros hoy en día. Ahora, la razón que llevó a Juan a escribir esta epístola o esta carta es que en la iglesia temprana se están levantando muchos falsos maestros, y estos falsos maestros más que nada estaban promoviendo ideas gnósticas. El gnosticismo incluso era una de las grandes amenazas en las primeras 3 décadas de la iglesia temprana. Ahora, ¿qué es el gnosticismo o quiénes son los gnósticos? El gnosticismo en sí es una filosofía griega que se estaba introduciendo en las iglesias y se estaba mezclando con las doctrinas bíblicas. El gnosticismo en sí está compuesta de 2 premisas falsas. La primera es que los gnósticos creían y estaban convencidos que ellos tenían un entendimiento elevado, ellos tenían un conocimiento superior de las cosas de Dios, al punto que ellos se sentían privilegiados, como un grupo privilegiado que Dios había favorecido. En otras palabras, solamente ciertas personas podían gozar de este conocimiento elevado. La segunda premisa falsa que desarrolla estas filosofías de ramas de gnosticismo es que ellos habían hecho un dualismo contra el espíritu y la materia. En otras palabras, ellos creían que solamente el reino espiritual era bueno, el reino terrenal, se podría decir, era completamente malo, estaba corrompido y estaba infectado. La conclusión de todo esto, hermanos, de estas 2 premisas falsas, llevó a estos falsos maestros a concluir, por ejemplo, primero,
que Jesucristo no vino verdaderamente como hombre. Esa fue una de las primeras conclusiones en base a estas ideas, que la humanidad de Cristo en realidad no se llevó a cabo. Ellos decían que cuando veían a Cristo ahí, ¿qué pasaba? En realidad era solamente como un fantasma que se veía caminando, pero verdaderamente no fue de carne y hueso. La segunda conclusión en cuanto a estas ideas filosóficas era precisamente que ellos tenían un entendimiento, como hacían esta división entre lo espiritual y lo material, ellos decían y concluían que todo lo que se hacía aquí en el cuerpo no perjudicaba lo del espíritu. En otras palabras, ellos podían seguir pecando, hacer lo que sea con su cuerpo y al fin del día esto no iba a perjudicar su estado espiritual. Ellos iban a ser perfectos espirituales independientemente de lo que ellos estuvieran haciendo aquí con sus cuerpos. Esto fue precisamente lo que llevó a los gnósticos y a sus discípulos a despreciar a los verdaderos cristianos, precisamente porque ellos se creían superiores, ellos creían que tenían mejor entendimiento y esto los llevó a despreciar a los cristianos verdaderos y precisamente actuar de una manera que era faltada de amor. Y esto es lo que lleva a Juan a escribir estas cuestiones. Primeramente, este tipo de enseñanza creó confusión dentro de los verdaderos cristianos. Ellos empezaron a preguntar, oye, entonces yo sí creo el evangelio verdadero. ¿Yo estoy creyendo el evangelio verdadero? Porque estos hombres me están diciendo que ellos tienen un entendimiento elevado que yo no tengo. Y esto empezó a crear dudas en los cristianos verdaderos. Empezó a crear división, empezó a crear confusión y es precisamente lo que está tratando aquí Juan. Él no solamente tiene el propósito de atacar esas falsas enseñanzas y a esos falsos maestros, pero sobre todo el propósito de Juan en esto es crear seguridad dentro de los cristianos verdaderos. Él quería que precisamente hubiera una seguridad en cuanto a su estado espiritual y frente a Dios. Y eso lo vemos en el capítulo 5, versículo 3, casi al final ahí de la carta, dice lo siguiente: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Así que vemos el propósito por cual Juan escribió esta carta, es precisamente para crear esa seguridad en cuanto a la salvación. Y esto nos ayuda un poco también con el tema que tenemos por delante de nosotros, que es un verdadero cristiano. Y de igual manera, Primera de Juan tiene esa función que si tú tienes una duda, si verdaderamente eres cristiano o eres salvo, Primera de Juan precisamente nos va a ayudar a llegar a esas conclusiones. Primera de Juan funciona como una prueba que nosotros nos podemos hacer para poder llegar a esas conclusiones. Y Juan es lo que quiere, que tengamos esa seguridad de nuestro estado frente a Dios. Y la manera que hace Juan esto es a través de 3 pruebas específicas. Cuando tú lees Primera de Juan, se escucha algo medio repetitiva, como que está hablando de las mismas cosas una y otra vez. Y en sí lo único que está demostrando Juan es la importancia en cuanto a estas 3 evidencias de un verdadero cristiano. Una de las que vemos ahí es precisamente la verdad, o en otras palabras, la prueba de lo que creemos. Lo que nosotros creemos precisamente va a ser una evidencia de nuestro estado espiritual, donde nos encontramos. La segunda es la prueba del amor. Es a través de nuestra vida y el amor que nosotros expresamos específicamente dentro de la iglesia que va a ser como prueba para nosotros para llegar a esas conclusiones. Y por último está la prueba de la obediencia. De igual manera la obediencia va a ser un fruto que nos va a dejar saber si nosotros somos verdaderamente cristianos. Dicho todo esto, hermanos, entremos a nuestro texto y veamos qué Dios tiene para nosotros. Versículo 1, capítulo 4, ahí al inicio, vamos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Empecemos ahí. Amados, no creáis a todo espíritu. La palabra espíritu aquí, que es algo que nuestro pastor nos compartía en el estudio, no se refiere a, por ejemplo, como muchas veces nosotros podemos pensar, es un espíritu que anda ahí que no tiene cuerpo, ¿no? Un espíritu así, en ese sentido. No es lo que está diciendo aquí Juan. Cuando dice espíritu, más que nada está haciendo referencia a las enseñanzas. Así que cuando se usa la palabra espíritu aquí, está haciendo referencia a enseñanzas. Podríamos decir, amados, no creáis a toda enseñanza.
No creáis a toda enseñanza. Continuemos. Sino probad los espíritus si son de Dios. Y esta es la responsabilidad de todo cristiano, hermanos. Precisamente de que cada vez que estemos expuestos a la enseñanza de sea quien sea, nosotros tenemos que desarrollar esa facultad de discernimiento crítico. Nosotros tenemos que llegar a esa conclusión que lo que se nos está enseñando es verdaderamente de Dios. Es una responsabilidad que todos tenemos. Ahora, ¿cómo es que podemos lograr eso? Bueno, precisamente al tener el estándar bíblico como la regla que vamos a usar para poder medir si algo viene de Dios o no. Digo esto porque muchas personas muchas veces se ponen a ellas mismas sobre las Escrituras como la regla para medir si algo es de Dios o no lo es. Pero hermanos, nosotros podemos descansar en el principio de que Dios no se contradice y nosotros te hemos revelado exactamente lo que Dios quiere que sabemos de Él. Y es de esa manera que nosotros tenemos esa ventaja, hermanos. Nosotros cada vez que queremos confirmar si algo es de Dios o es del anticristo, lo único que tenemos que hacer es ir a las Escrituras y usar el mismo estándar de las Escrituras para poder determinar esto. Les doy un ejemplo de cómo muchas veces las personas se ponen a sí mismas como el estándar. Muchas veces, hermano, incluso yo he platicado con personas y me dicen, pero ¿cómo me vas a decir que eso está mal? O sea, yo lo he experimentado, yo lo he visto en muchas personas. ¿Cómo te vas a poner a decirme que está mal? Lo entiendo, le digo, pero tú no eres el estándar que va a determinar si algo es verdadero o no. Es la Escritura misma que nos va a ayudar a determinar eso, independientemente de la experiencia que te pueda hacer pensar de que eso proviene de Dios. Por eso la importancia, hermanos, de tener la Escritura como el estándar, como el solo estándar o el único estándar en cuanto a la manera que medimos qué es de Dios y qué no es de Dios. Incluso 1 de Pedro 1:20 tiene algo que decir al respecto. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Es precisamente lo que les comento a usted. Nosotros no tenemos precisamente esa capacidad de poder dar interpretaciones privadas por nosotros mismos. Dice, porque nunca las profecías fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es precisamente lo que tenemos, hermanos. Bien sabemos que la Biblia está compuesta por 66 libros que fueron escritos por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el canon completo de la revelación de Dios. Y es ahí precisamente donde nosotros vamos en cuanto a medimos qué es de Dios y qué no es de Dios. No lo hacemos algo privado, no lo hacemos algo personal, sino que vamos a las mismas Escrituras. Ahora continuamos ahí en el versículo 2. ¿Cómo podemos tener un poco más de claridad en cuanto a un falso maestro? Dice ahí, en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquí, todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. La verdadera profecía o la verdadera enseñanza siempre va a promover a un Jesucristo verdadero. Siempre va a promover a un Jesucristo bíblico. Y eso es una manera de poder distinguir rápidamente cuando una persona es un falso maestro. Dentro del tiempo de Juan, bien sabemos, como hemos leído, la controversia que se estaba llevando aquí, más que nada de los falsos maestros, era la controversia de la humanidad de Jesucristo. Ellos habían caído en ciertas conclusiones que los llevó a rechazar la humanidad de Jesucristo. Hoy en día, en realidad, no vemos que se promueven este tipo de ideas, al menos no a un nivel popular. Pero la controversia que hoy tenemos hoy en día, más que nada, tiene que ver con la divinidad de Jesucristo. Ahí sí hay mucho rechazo. O sea, es muy difícil encontrarse una persona que niegue que Jesucristo fue hombre. Creo que la mayoría de las personas dirían que sí, la mayoría de las religiones dirían que sí. Donde hay controversia es en el aspecto de la divinidad. Muchas personas niegan que Jesucristo es Dios. Y esto lo vemos a través, por ejemplo, de los mormones, los musulmanes, los testigos de Jehová, incluso los mismos judíos. Todos ellos niegan la divinidad de Jesucristo. Ahora, cuando dice ahí, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, aquí podríamos preguntarnos, entonces Juan nos está diciendo que la única prueba que nosotros podemos usar para concluir si una persona es un falso maestro o un verdadero maestro es precisamente esto. O sea, si esa persona confirma que Jesucristo es hombre, ¿eso ya es la prueba suficiente para determinar esto? Bueno, no.
Porque si esa fuera la única prueba, bien sabemos, como acabo de mencionar, esto implicaría que los testigos de Jehová, los mormones, los judíos y los musulmanes fueran buenos maestros, y bien sabemos que no es así. En sí hay un principio que sí podemos extraer, no que nomás vamos a reducirlo a la humanidad de Jesucristo. Esa no es la única prueba, sino que la prueba en sí es precisamente de afirmar y confirmar que estén predicando la naturaleza de Jesucristo y la persona de Jesucristo y la obra de Jesucristo de acuerdo a las Escrituras. Esa es la idea aquí. Si tú quieres medir si alguien es un falso maestro, vamos a empezar ahí. ¿Está predicando el Jesucristo bíblico? ¿Está predicando la doble naturaleza de Jesucristo como Dios hombre? ¿Está predicando la obra completa de Jesucristo? Y es ahí donde podemos encontrar esas pruebas. Continuamos, hermanos. El versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Bueno, aquí vemos el lenguaje de vencido. ¿Qué es lo que hemos vencido? ¿A qué se refiere aquí? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Bueno, más que nada la victoria de la que está hablando aquí es una victoria en contra el engaño de las falsas enseñanzas. Es esa la victoria que está hablando aquí. ¿Has sido victorioso, cristiano? ¿En qué sentido? Que no te has dejado llevar precisamente por las falsas enseñanzas. La victoria es una victoria doctrinal y teológica, de un reconocimiento bíblico precisamente de quién es Jesucristo. Es una victoria en contra de las herejías. Aquí podemos ver también el texto donde dice ahí primero vosotros, está haciendo referencia a los cristianos, vosotros sois de Dios y lo sabéis. ¿Quiénes son los sabéis? Los falsos maestros. Los habéis vencido, a las falsas enseñanzas, las habéis vencido. Ahora, con esto, hermanos, no estoy diciendo que un cristiano verdadero no pueda ser muchas veces arrastrado por falsas enseñanzas. Un cristiano verdadero por un tiempo temporal puede ser arrastrado por falsas enseñanzas. Pero lo que sí podemos tener asegurado es de que esa persona, si verdaderamente es un cristiano, Dios mismo se encargará de eventualmente restaurarlo. Y eso también aplica para todos aquellos que ahorita actualmente se encuentran bajo falsa enseñanza. Si le pertenecen a Dios, Dios mismo se va a encargar en el momento determinado de poder restaurar a esas personas, de poder traer a esas personas al evangelio bíblico. Ahora, ¿por qué somos victoriosos? Ahí nos dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El hecho de que Dios haya hecho residencia en nosotros a través del Espíritu Santo es precisamente lo que nos garantía este aspecto de ser victoriosos sobre la falsa enseñanza. Por eso les digo, hermanos, nosotros podemos descansar en esto. Si a alguien le pertenece a Dios, es una seguridad de que esa persona va a llegar a Dios eventualmente y Dios se encargará de esas cuestiones. Es el Espíritu Santo precisamente que produce este discernimiento dentro de nosotros para poder identificar entre la sana enseñanza y la falsa enseñanza. Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Y creo que muchos de nosotros podemos identificarnos en esas cuestiones. Hermanos, esta promesa que vemos aquí es una garantía. Y aquí, en esta tarde, el hecho de que estemos sentados aquí, hermanos, nuestra vida es de testimonio de la fidelidad de Cristo, lo que estamos viendo aquí. Nuestra vida en esta tarde, el hecho de que estemos sentados en una iglesia bíblica, es por el simple hecho de la obra de Dios en nuestras vidas. Así que toda la gloria sea para Dios, hermanos, porque Él precisamente es lo que ha hecho con nosotros. Y ahí vemos la fidelidad de Él en nuestras propias vidas. Y de igual manera, en esta ciudad hay muchos que Dios eventualmente, como les digo, en su tiempo les va a llamar. Ahora continuamos en el versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahora, nosotros cuando leemos esto, tal vez no lleguemos a esta conclusión que voy a comentar ahorita. Pero hay probabilidades de que personas lleguen a esto y han llegado a esto, de que al escuchar ahí el lenguaje de Juan dicen, oye, es como que el Juan se escucha un poco arrogante, ¿no? O sea, especialmente ahí cuando dice, nosotros somos de Dios, y dice, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En otras palabras, se está escuchando como que Juan está diciendo, hey, si tú quieres saber la verdad, tú tienes que creer lo que yo digo. Si no crees lo que yo digo, tú estás mal.
Se escucha como que está diciendo, imagínense un predicador dijera eso hoy en día, ¿no? De acá, ¿sabes qué? Si ustedes quieren estar en lo correcto, escuchen lo que yo digo. Si tú te opones a lo que yo digo, tú estás mal. Imagínate, corran de esa iglesia, hermano, corran de esa iglesia. Pero muchos pueden llegar a concluir, oye, se escucha algo arrogante aquí, Juan, ¿no? ¿Por qué lo está diciendo de esa manera? Bueno, hermanos, aquí hay algo muy importante para nosotros. Y algo muy profundo. Y para poder entender lo que está sucediendo aquí, vamos a ir al libro de Gálatas, en el versículo 1. En el versículo 1 de Gálatas, Pablo dice lo siguiente: Pablo, apóstol, no de parte de hombre ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos. Ahora, lo que está dando a entender aquí Pablo es que la autoridad apostólica primeramente no tiene origen humano. La autoridad apostólica es algo que Dios ha dado a ciertos hombres. Es una autoridad de Dios, no una autoridad humana. Ahora, si vamos al versículo 8, dice ahí en mismo Gálatas 1:8, dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anátema. En otras palabras, de lo que Pablo sí está convencido es de la exactitud de la autoridad apostólica y del evangelio apostólico que se predicó por primera vez, y que no hay nada que podamos negociar en eso. Incluso, como leímos en el versículo 8, dice: pero si aún nosotros, Pablo se está incluyendo ahí, dice: si en algún momento en el futuro yo llegara a cambiar el mensaje del evangelio, que toda la maldición de Dios caiga sobre mí. Esto nos lleva a entender, hermanos, que la autoridad por la cual están hablando Pablo, igual Juan, es la autoridad apostólica que Dios ha dado. En otras palabras, esta autoridad no está ligada al hombre, sino que está ligada a Dios. Y es precisamente lo que está sucediendo aquí con Juan. No es una declaración personal que él nos está dando, sino que es una declaración apostólica con la autoridad de Dios. Y él simplemente está diciendo: hey, si tú niegas el evangelio apostólico que se está predicando aquí, lo único que has demostrado es que perteneces al mundo. Y es de esa manera que Juan está hablando aquí, está precisamente hablando con autoridad apostólica. Es algo que hacía referencia al inicio también de cómo es que podemos concluir de que fue escrito por un apóstol. Bueno, continuemos ahí en el versículo 7. Amados, amemos unos a otros porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Bueno, antes de entrar aquí a la explicación, lo que ya hemos visto es precisamente la primera prueba. La primera prueba para saber si nosotros somos verdaderos cristianos es precisamente la prueba de la verdad o la prueba de lo que creemos. Y hasta aquí hemos visto precisamente que la manera que un verdadero cristiano crea es en base al evangelio apostólico. La naturaleza correcta de Jesucristo y la obra correcta de Jesucristo. Y aquí Juan nos está llevando a la segunda evidencia que nos va a ayudar a determinar si somos cristianos verdaderos o no. Entonces, una vez más, el 7. Amados, amemos unos a otros porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahí en el principio: amados, amemos unos a otros. Aquí no se nos está ordenando a amarnos unos a otros para después poder ser dignos de recibir el amor de Dios, sino lo que está diciendo aquí es que la razón por la cual podemos amarnos unos a otros es precisamente porque hemos recibido el amor de Dios. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, dice ahí. Ahora, este tema del amor, hermanos, no es la primera vez que se está tratando en esta carta. Estamos en el capítulo 4. Este tema del amor, como les comentaba, es un tema que ya se ha estado viendo desde el capítulo 2 y 3. Recuerden, Juan es muy repetitivo en cuanto a la temática. Juan habla bastante sobre el amor, y la razón es porque quiere que quede claro para nosotros de que esto es muy importante en cuanto a la vida cristiana. Y es por esa razón que está como repitiéndose, quiere que veamos la importancia en cuanto al amor. Así que esta no es la primera vez que vemos el tema del amor. Ahora, si el amor es de Dios, entonces todos aquellos que confirman que creen en Dios, que han nacido de nuevo, de igual manera inevitablemente van a amar a aquellos que pertenecen al cuerpo de
Dios. Versículo 7, ahí al final dicen, y conocen a Dios. El conocer aquí no está hablando de un conocer intelectual, hablando de información. Yo conozco de Dios. No, aquí está hablando de conoce a Dios. Y el conocer a Dios aquí más que nada tiene que ver con un conocimiento experiencial. Es un conocimiento práctico. Y más que nada ese conocimiento práctico es basado en el amor que tenemos unos por otros dentro del cuerpo de Dios. Y es así como uno puede llegar a esa conclusión. ¿Soy verdaderamente cristiano? ¿Soy verdaderamente regenerado? Bueno, una de las grandes evidencias va a ser precisamente esto. Esto es inevitable. En la vida de un cristiano verdadero va a haber amor por los hermanos. Juan está diciendo que cuando realmente experimenten a Dios, lo demostrarán por nuestro amor mutuo. Ahora, este amor en sí, bien sabemos que no va a ser un amor perfecto aquí. Sí vamos a tener nuestras luchas en cuanto a lo que es amar a los hermanos. Pero el hecho de que sea una lucha no implica de que no debe estar presente en la vida. E incluso no indica que no debemos estar creciendo en cuanto al amor de uno a otro. Sí, va a haber batalla, sí, pero el hecho de que va a haber batalla no debe llevarnos a justificarnos y decir, bueno, esto en realidad no tiene mucha relevancia. Todo lo contrario, como bien vemos, esto es sumamente importante dentro de la vida del cristiano. No puedes creer verdaderamente en Dios, aunque tú estés convencido, sin que ames a los hermanos. Vamos al versículo 9 y 10. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Dios podría habernos condenados a todos nosotros con la perfecta justicia. Pudo haber condenado a todos nosotros y no estaría mal Dios. Su santidad incluso exige que seamos condenados. Pero debido a su mismo carácter de amor, Dios amó a aquellos que no eran dignos de ser amados. En otras palabras, hermanos, Dios amó al pecador, nos amó a nosotros. ¿Y cómo es que Dios amó a aquellos que no eran dignos de ser amados? O sea, nosotros pecadores, precisamente a través de su Hijo. Él ha enviado a su Hijo, a quien ama, como sacrificio para nuestros pecados. Entonces la demostración de amor más clara de Dios la podemos ver en la cruz. Es en la cruz donde podemos ver eso. Dios manda a su Hijo, al Dios hombre, como bien vimos, es importante tener eso. Y Jesucristo, si no viene como sustituto nuestro en la cruz, si Jesucristo no toma los pecados nuestros y los pone sobre sí mismo, y si nosotros no recibimos la justicia perfecta de Cristo, la obediencia perfecta de Cristo, nosotros no hay esperanza alguna para nosotros. Si Jesucristo no da su sangre, si Jesucristo no muere en la cruz, no hay esperanza para nosotros. Igual, si Jesucristo no se levanta en el tercer día, no resucita en el tercer día, no hay esperanza para nosotros. Pero hermanos, es ahí donde podemos ver el amor que Dios tiene sobre nosotros, en su Hijo, en el sacrificio de su Hijo como ofrenda precisamente para nuestros pecados. Y es lo que nos dice el versículo 10, en esto consiste el amor. ¿En qué? ¿Cómo nos amó? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Continuamos en el versículo 11, dice, amados, si Dios así nos amó, como acabamos de ver, también nosotros debemos amarnos unos a otros. En otras palabras, la muerte del sacrificio de Jesucristo no es solamente algo con lo que nos vamos a maravillar y decir, wow, puedo ver el amor de Dios expresado en la cruz. Eso es una verdad, pero no termina ahí, hermanos. El sacrificio de amor que vemos en la persona de Jesucristo también tiene la función de ser un modelo para nuestras propias vidas. Tiene que ser un modelo para nuestras propias vidas. Las Escrituras, por ejemplo, nos llaman a ser santos porque Dios es santo. Las Escrituras nos llaman a ser misericordiosos porque Dios es misericordioso. Y de igual manera, como hemos visto aquí, las Escrituras nos llaman a
amorosos porque Dios ha amado. Y es de tal manera que el sacrificio de Jesucristo funciona como un modelo para nosotros. El amor de Dios nos lleva al amor por otros. Y esa es la idea, al poder observar el modelo de Jesucristo, esa va a ser la motivación que va a capacitarnos a nosotros para poder amar a nuestros hermanos. Dice ahí en el versículo 12, a Dios nadie le ha visto. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. El amor de Dios llega a la perfección de su función cuando nosotros amamos. En otras palabras, como les decía ahorita, hermanos, si nosotros solamente vemos la cruz de Jesucristo para algo con qué maravillarnos y ahí termina la historia, wow, puedo ver el amor de Jesucristo, qué bien, y ahí termina la historia, ya no tiene efecto alguno en mi vida, estamos mal. Lo que está dando a entender aquí es de que este amor de Dios inicia en la cruz, pero va a tener su función completa en la vida de la iglesia. Es cuando nosotros nos amemos mutuamente que se va a ver ese amor de Dios en su perfección, que es precisamente lo que nos está diciendo el texto. Inicia en la cruz, pero tiene su totalidad en nosotros, en su iglesia, al momento de amarnos unos a otros. Demostramos algo de la presencia y el carácter de Dios, hermanos, cada vez que precisamente pongamos esto en práctica. Cada vez que nosotros nos amamos unos a los otros, es lo que estamos demostrando, no solamente aquí, sino al mundo. Estamos demostrando el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, a través del amor mutuo que se está llevando dentro de la iglesia. Así que, hermanos, esto debería de ser de gran motivación para nosotros, el entender de que nosotros estamos precisamente contribuyendo en esto de que Dios ha elegido expresar su amor en función, en totalidad, a través de la iglesia. Nosotros estamos participando precisamente en eso, hermanos. Y eso es de gran motivación en cuanto al amor mutuo. Ahora, aquí llegamos se podría decir, la última sección. Y estaremos un poco más breve aquí. Pero continuemos ahí en el versículo 13. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. Aquí en sí, hermanos, lo que tenemos dentro del versículo 13 y 16 es un resumen de lo que acabamos de ver. Aquí Juan nos está dando un resumen de lo que acabamos de ver. Ahí vemos cómo Juan empieza a vincular lo primero que vimos, la verdad, la prueba de la verdad, con el amor. Los está vinculando aquí, es lo que está haciendo ahí. Juan nos está demostrando ahí que es a través del Espíritu, que es lo que estamos viendo en el principio, es el Espíritu precisamente, cuando obró en nuestras vidas, que nos llevó al entendimiento correcto en cuanto al Evangelio apostólico. Es el Espíritu que hizo esa obra dentro de nosotros. De tal manera que nosotros tenemos un entendimiento correcto de la persona de Jesucristo en cuanto a su naturaleza. Pero a la misma vez, nos dice Juan, estas dos cosas se conectan con el amor. ¿Por qué? Porque no solamente estamos viendo la persona de Jesucristo, pero estamos viendo su función en cuanto al amor. Dios ha enviado a su Hijo, precisamente una expresión de amor a Dios, pero con el fin de que sea un modelo para nuestras vidas, y que ese modelo pueda transformar nuestras vidas para de igual manera nosotros amarnos unos a otros. Es en sí lo que está dando aquí Juan, un resumen de lo que acabamos de ver. Versículo 17. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Ahora, esto es uno de estos textos que se malinterpreta bastante, hermanos. Especialmente esa parte ahí en el principio dice, en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. El tener este conocimiento experiencial, hablando de Dios ahí, el amor de Dios en nuestras vidas nos lleva a una seguridad cuanto a la obra de Dios en nosotros.
Ahí me brinqué, estoy hablando del versículo 18, así que la interpretación viene del versículo 18, ahorita llegaremos a esto. Aquí más que nada el 17 dice, en esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Tener este conocimiento, esta experiencia del amor de Dios en nuestras vidas nos lleva a una seguridad en cuanto a la obra de Dios en nosotros. Recordemos, el tema frente a nosotros es precisamente el cristianismo verdadero. Esta es una de las grandes maneras que nosotros podemos tener esa seguridad. Piensen ahorita en sus vidas. ¿Cómo estoy en el área del amor hacia mis hermanos? ¿Cómo estoy en el área del amor hacia mis hermanos? Porque es precisamente lo que tiene en mente aquí Juan, es poder ayudarnos, a capacitarnos, a poder examinarnos y poder ver verdaderamente soy cristiano o no. Y esta va a ser una de las evidencias más claras en la vida de un cristiano, aquel que ama a los demás. Ahora en el 18 dicen, al amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Ahora sí, este es el texto que se malinterpreta bastante. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Muchos dicen, en base a esto, que toda iglesia que hable sobre el miedo, el temor hacia Dios, que hable sobre el infierno, que hable sobre el pecado, dicen, son iglesias que son faltas de amor. Porque dicen, porque el amor quita todo temor. En otras palabras, aquellas iglesias que predican usando el temor, son iglesias que no tienen amor. Ellos dirían que si una iglesia predica el sermón como el sermón clásico de Jonathan Edwards, ¿no? Pecadores en manos de un Dios airado, ellos dirían, ese tipo de iglesia no sabe amar, ese tipo de iglesia no ama. Pero hay una gran ironía en todo esto, hermanos. Precisamente lo que ellos están haciendo es precisamente lo opuesto. Ellos están siendo faltados de amor. ¿Por qué? Porque no están predicando la palabra de Dios. Es cuando predicamos la palabra de Dios en su totalidad que nosotros estamos actuando de una manera amorosa. Es a través de la verdad que nosotros podemos amar a los demás. Así que no es lo que está diciendo aquí Juan. Juan no está diciendo que no podemos hablar del temor, no podemos hablar del infierno, no podemos hablar del pecado, sino que todo lo contrario. Veamos el 18b, dice ahí, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El temor aquí más que nada está limitado por el contexto. Entonces, ¿de qué temor está hablando aquí Juan? Si no está hablando de ese temor, ¿de qué temor está hablando? Bueno, está limitado por el contexto. El contexto es el día del juicio. ¿Cuál es el temor del cual hemos sido librados como cristianos verdaderos? Es el temor del juicio, porque nosotros sabemos que estamos seguros en Jesucristo, de tal manera que nosotros no tenemos el miedo, no tenemos miedo al día del juicio. Nosotros ya somos libres de eso. Y es precisamente lo que está diciendo Juan. El amor verdadero, en otras palabras, cuando tú estás seguro que estás experimentando ese amor de Dios en tu vida, esto va a eliminar ese tipo de temor en ti. Tú vas a tener una seguridad en cuanto al juicio. Y es en ese sentido que Juan está hablando aquí del temor. Pero hermanos, los que sí deben de temer son los que se encuentran en el versículo 20. Leamos el versículo 20, lo que dice. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Aquí más que nada me voy a dirigir a aquellas personas que no están comprometidas con la iglesia local. Incluso aquellos que nos están escuchando a través de las redes sociales también. Hermanos, muchas personas hoy en día dicen lo siguiente. ¿Sabes qué? Yo sí creo en Dios, dicen. Yo sí creo en Dios. Pero en la iglesia, no. Yo no quiero nada que ver con la iglesia. Al fin del día las iglesias están corrompidas. Todas son iguales. Ahí nomás se quieren aprovechar a la gente y le quieren sacar dinero de sus bolsillos. No, yo no quiero nada que ver con las iglesias. Pero sí creo en Dios, dicen. Sí creo en Dios, están convencidos. Bueno, hermanos, aquí Juan está dejando en claro de que eso sería una mentira. Si una persona cae bajo la conclusión de que puede creer a Dios, que puede creer en Dios sin amar a la iglesia, está equivocado. Una ilustración que ayuda con esto, yo estoy casado, mi esposa Alejandra, supongamos que alguien
viene a mí y me dice, ¿sabes qué, Leo? Te quiero invitar, vamos a tener una carne asada, vamos a convivir, vamos a tener un buen tiempo, ¿no? Ahí te quiero invitar y todo eso. Ah, qué bien. Pero solamente hay una condición. La condición es que no puedes traer a tu esposa porque la verdad la aborrezco. No me cae bien. No quiero nada que ver, déjala en casa, ella no. Imagínense cómo se va a sentir uno. Es precisamente lo que están diciendo esas personas que dicen, no, yo sí creo en Dios, pero en la iglesia no. Es lo mismo. Yo creo en Dios, pero a su novia, a su prometida, a esa no. En otras palabras, hay una inconsistencia aquí. Te estás equivocando. Estás confundido. Es imposible llegar a esas conclusiones de decir que puedes creer en Dios, que puedes amar a Dios cuando detestas a la iglesia local. Es una contradicción clara que Juan nos está dando aquí. Y si no queda muy en claro, ahí en el versículo 21, llegando ahí a la final, dice, y por si todavía no quedó en claro aquí, 21 dice, y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. En otras palabras, como acabo de concluir, si tú piensas que crees en Dios, si tú piensas que amas a Dios, sin amar a tus hermanos, que por cierto, esto implica que estás cerca de la iglesia, esto no implica de que, sabes que yo de allá de la casa lo voy a amar. Muchos después de la pandemia es precisamente lo que hicieron, se quedaron bien cómodos en su casa. Erradamente, incluso encontraron maestros que confirmaban estas cuestiones, de que, sí, la iglesia eres tú, la iglesia no son ellos, tú quédate en casa y tú estás bien. No, hermanos. La única manera que vamos a poder amar a nuestros hermanos es al estar cerca de nuestros hermanos. Y es precisamente ahí donde nos congregamos, donde hay compañerismo y todas estas cuestiones. Es ahí donde podemos poner a prueba o podemos demostrar que verdaderamente tenemos este amor que fluye del mismo evangelio. Ahora, vamos a ver dos aplicaciones. No debería de sorprendernos, hermanos, cuando una persona encuentra el verdadero amor, y cuando digo verdadero amor, hablo del amor que fluye de Dios a través de su Hijo. No debería sorprendernos que una persona encuentre ese amor solamente en la iglesia. La única excepción es un hogar bíblico que ha sido fundado a través de las Escrituras. Es ahí donde puedes encontrar el amor de Dios. Fuera de ahí, la institución donde vas a encontrar el amor de Dios es en la iglesia. Eso no debería de sorprendernos. Lo que sí debería de sorprendernos es cuando las personas llegan a la iglesia y no encuentran ese amor. Dicho que las Escrituras son claras, que es ahí precisamente donde vamos a dar testimonio del carácter y la naturaleza de Jesucristo. Es ahí donde se perfecciona el amor de Dios. Es en ese amor mutuo que tenemos por unos a otros. Bien sabemos, hermanos, que amar a la familia es algo fácil, pero a la misma vez es algo difícil. Y a la misma vez amar a la familia espiritual, tiene mucha responsabilidad. Porque no hay nada más doloroso que tu misma familia no te ame. Ahora, con esto, hermanos, no estoy diciendo que esta es en la condición que nos encontramos. Incluso creo que desde el inicio hasta hoy en día hemos escuchado a través de las personas que se están agregando, los visitantes, precisamente de que logran ver ese tipo de amor. Pero a la misma vez, hermanos, quiero traer algo a nuestra atención. El hecho de que estemos creciendo con iglesia se va a presentar con muchos retos. No es gran sorpresa, hermanos, estamos creciendo como iglesia. Y esto va a traer muchos retos. ¿Cuáles son esos retos? Precisamente, hermanos, que nosotros podemos estar ya cómodos, precisamente porque ya se creó una cultura tal vez, y decir, ¿sabes qué? Pues yo ya tengo a los míos. Yo ya sé con quién voy a platicar después del servicio, yo ya sé con quién me puedo acercar, y ya tengo ese vínculo de confianza con ciertas personas, y que no hay nada de malo. Entiendo que hay siempre un vínculo de confianza en unos y en otros no, especialmente cuando somos abiertos de cuestiones privadas y debilidades y todo eso. Eso está bien, no hay problema. El problema radica, hermanos, cuando hacemos el hábito de nomás convivir con esas personas, de que nos cerramos en nuestro círculo. Y llegan personas, se agregan miembros de la iglesia y nosotros con los mismos. Hermanos, esto lo digo para animarnos.
precisamente lo que estamos viendo aquí, hermanos, hay que ser intencionales. Hay que voltear a vernos y hay que decir, ¿con qué hermanos yo no convivo? ¿A qué hermanos yo no conozco? ¿Sabes qué? Voy a conversar con ellos, me voy a acercar a ellos. Voy a platicar un poco más, voy a conocerlos y voy a ver, hermano, ¿hay necesidades? ¿Hay en algo que pueda orar por ti? Hermano, quiero invitarte a mi casa después del domingo. Todos salimos a comer, ¿verdad? ¿Sabes qué? Esta semana voy a invitar a estos hermanos, vamos a ir a comer para conocernos. Esto es saludable, hermanos. En cuanto a esto es muy saludable. Porque muchas veces podemos caer bajo la impresión de que alguien más ya está haciendo esa obra. Hermanos, especialmente la membresía, esa es una responsabilidad que tenemos nosotros en general. Nosotros no podemos bajar, no podemos caer bajo el entendimiento de que ya alguien más se está encargando de esas necesidades. Hermanos, todos tenemos necesidades, pero a la misma vez todos somos necesitados. Así que les animo en eso, hermanos. Como va creciendo la iglesia, esos son los retos que nos vamos a confrontar. Otro reto. Como va creciendo la iglesia, esto implica de que va a haber más diversidad. En otras palabras, de que va a haber gente con un trasfondo muy diferente al nuestro, de culturas diferentes, un nivel de madurez espiritual diferente al nuestro. Y es ahí precisamente, hermanos, donde muchas veces se puede crear tensión, donde puede haber roces, donde puede haber conflicto. Pero hermanos, esto precisamente nos sirve como guía para poder actuar de una manera madura y amar a nuestros hermanos, especialmente cuando hay un desacuerdo. Es precisamente ahí, hermanos, donde vamos a poder ver si verdaderamente amamos a la iglesia. Es muy fácil amar a aquellos que nos caen bien, es la realidad. No es hasta que estemos en este momento que nuestro amor va a ser probado. Y es ahí donde nosotros vamos a poder ver, ¿yo amo a mis hermanos? A pesar de estas diferencias. Y dentro de esta aplicación, el último es para aquellos que no conviven. Aquellos que salen rápido en cuanto termina el servicio y nunca se dan el tiempo de convivir con la iglesia. Hermanos, como hemos bien visto claramente, cuando estamos hablando del amor mutuo, no estamos hablando del simple hecho de llegar y sentarnos aquí y ya. Esa fue nuestra responsabilidad con los hermanos. Es parte de. Pero es claro aquí, hermanos, de que esto implica precisamente compañerismo. Así que démonos el tiempo. Yo sé que muchas veces vamos a tener que ser un poco sacrificiales, pero recuerden, tenemos el modelo de Jesucristo que fue sacrificial con su amor. Esto es lo que implica. Vamos a ser sacrificiales y vamos a invertir en la vida de las otras personas de la iglesia. De igual manera, cuando llega la visitación, hermanos, de igual manera que puedan sentir precisamente ese amor de Cristo en cuanto a la manera que los tratamos. Ahora, segunda aplicación, y ya para concluir, es la motivación correcta en cuanto a nuestra obediencia hacia Dios en el área de amarnos unos a otros. La motivación correcta. Hermanos, una característica de las iglesias hispanas, y hablo más aquí en el Valle, pero me imagino que va a ser en otros lugares, es de que en las iglesias enseñan lo que uno tiene que hacer, pero nunca les explican el por qué o cómo. Siempre se les enseña, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Y esto lo que termina produciendo es legalismo. Porque no hay una claridad del evangelio, no hay una claridad de quiénes somos nosotros en el evangelio. Y lo único que tenemos claro es lo que tenemos que hacer, sin la explicación de por qué o cómo lo tenemos que hacer. Ahora, aquí es precisamente un gran ejemplo de eso. ¿Cuál es la motivación correcta en cuanto a la obediencia de amarnos unos a nosotros? Si pusieron atención, no leí el versículo 19. Vamos al versículo 19, lo reservé para la aplicación. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces, el punto aquí de Juan es que la motivación correcta y apropiada en cuanto a nuestra respuesta de obediencia amorosa hacia Dios es el mismo amor de Dios. Digo esto, hermanos, porque al estar expuesto a este texto, muchos de nosotros seguramente vamos a caer bajo convicción, especialmente en el área del amor con otros. Vamos a decir, sí tengo necesidades aquí, tengo que apretar un poco esta área. Esto puede causar un sentido de culpabilidad en nosotros. Bueno, me siento culpable frente a Dios en estas cuestiones y tengo que obedecer. Bueno, algo que podría ocurrir aquí
es de que lejos de voltear a ver el amor de Dios, para que sea nuestra motivación en obediencia, empezamos a voltear a vernos a nosotros mismos. Y decimos, ay, es que mira, ¿sabes qué? Soy débil, no tengo la fuerza, no tengo la obediencia, pero me voy a esforzar un poco más porque yo sé que es lo que Dios quiere. Eso sería incorrecto, porque eso es precisamente lo que llevaría a una manera legalista. Tú te estás viendo a ti mismo y te estás usando como motivación propia para llevar a cabo esta obediencia. Quieres calmar tu conciencia, esa es la motivación, tú quieres calmar tu conciencia, así que empiezas a obedecer de una manera legalista. Pero lo que Juan nos está dejando en claro aquí, si tú quieres obedecer de una manera que sea apropiada como cristiano, tú no te vas a voltear a ver a ti mismo, tú no vas a ver tu obediencia y tus fuerzas, sino que todo lo contrario, tú vas a ver la fuerza y la obediencia de Jesucristo, y es ahí mismo donde tú vas a agarrar la motivación correcta para obedecer a Dios. Es en el amor que Dios ha derramado sobre nosotros que nosotros vamos a encontrar la motivación apropiada para poder amarnos unos a otros hermanos. Así que si tú dices, yo quiero crecer en el amor con mis hermanos, pues crece en tu entendimiento en cuanto al amor que Dios ha tenido sobre nosotros. En otras palabras, crece en tu entendimiento en base al Evangelio. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Y es ese entendimiento, como vamos creciendo, que de igual manera inevitablemente va a crecer nuestra obediencia hacia Dios en esta área. Amén. Amén, hermanos. Bueno, es todo lo que tengo para ustedes ahora, hermanos. Espero que esto sea de gran beneficio para sus vidas, con el fin de poder traer gloria a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, muchas gracias una vez más al ver el cuidado que tú tienes por tu iglesia, Padre. Reconocemos la providencia, reconocemos el gobierno que hay en cuanto a la creación. Y esto no es al azar, Padre. El hecho de que estamos expuestos a estas cuestiones es para el gran beneficio nuestro y de nuestra iglesia. Y mi oración es precisamente esa, que nos puedas seguir ayudando a madurar, que podamos seguir creciendo y que como iglesia podamos ser un instrumento en tus manos, Dios, para poder dar testimonio de tu carácter y de tu naturaleza a través del amor mutuo que podamos tener entre nosotros. Padre, de igual manera pido que la motivación siempre sea tu evangelio, siempre sea el amor que tú has derramado sobre nosotros, que eso sea lo que nos capacite, el poder de tu Espíritu para poder llevar a cabo estas cuestiones, Padre. Nuestro deseo es glorificarte, nuestro deseo es precisamente ser una iglesia bíblica, que como va creciendo esta iglesia, que no se pierda esa cultura de evangelio, Padre, que podamos amarnos verdaderamente unos a otros. Así que ayúdanos, Padre, ayúdanos en esas áreas que necesitamos madurar, necesitamos crecer. Todo lo pedimos, Padre, para la gloria de tu nombre y para testimonio del mundo, Padre. En el nombre de Jesucristo.